Podemos ver si aquí. Bueno, vamos a ir arrancando. Buenos días a todos, mi nombre es Lucila Galkin, yo coordino el área de Educación en Derechos Humanos y Juventud en Amnistía Internacional Argentina y estoy acá acompañada por dos integrantes del grupo de jóvenes de Amnistía. Mi nombre es Cire Salomón y mi nombre es Juliana Raymond. Bueno, la idea un poco de hoy es contarles desde dónde trabaja Amnistía, presentar la organización y sobre todo introducir los derechos sexuales y reproductivos como parte de los objetivos que se buscan en la Agenda 2030. Pero bueno, primero contarles de dónde venimos y por qué estamos hablando de este tema. Tenemos un tema con la cámara, por lo cual vamos a desaparecer nosotros y les vamos a compartir la presentación. A medida que quieran pueden irnos haciendo preguntas y las vamos a ir contestando en el transcurso de la presentación. Bueno, la agenda del día es esto, presentarles qué hace Amnistía, poder compartir algunos datos sobre la problemática que vamos a abordar y por qué seleccionamos este tema, que se relaciona con las cifras de embarazo adolescente y de embarazo de niñas. Luego tenemos la intención de introducir de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y cómo esto dialoga con los objetivos de desarrollo sostenible 3, que es el de salud, el 4, que está relacionado con la educación, y el 5, que es el que está relacionado con la equidad de género. Y por último, hacer como una breve pasada por la teoría del cambio, cómo pensar en ideas que puedan tener un impacto en el acceso y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, para arrancar, contarles que Amnistía Internacional es un movimiento de más de 7 millones de personas alrededor del mundo que hacen campaña para contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Por qué se caracteriza la organización? Es una organización que tiene como un gran reconocimiento por sus investigaciones en territorio y otra de las principales características es el activismo que se hace ante la vulneración de derechos humanos, un trabajo muy fuerte en educación en derechos humanos y trabajo de incidencia política, poder hablar con distintos decisores, tanto en el ámbito local, regional e internacional, para tratar de modificar algunas desigualdades estructurales o en el momento circunstanciales que están vulnerando el acceso a un derecho. Otro de los focos principales es el trabajo que se hace con jóvenes. Ahora les vamos a contar, pero los jóvenes representan, por lo menos en América Latina, el 43% de la población y hay una intención muy fuerte de poder brindar herramientas para que los jóvenes puedan ser partícipes importantes como agentes de cambio para reclamar y acceder a estos derechos. Bueno, la idea de la plataforma Comprometidos es incentivarlos, inspirarlos y buscar que ustedes a través de una idea puedan promover el acceso a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y no queríamos dejar de contarles que Amnistía, que hoy es una organización internacional, también nació de una idea. Fue fundada en 1961 por un señor que se llama Peter Benenson, que al ver la vulneración de derechos de un grupo de estudiantes portugueses que estaban celebrando por la libertad de su país,
Estas dos personas habían sido tomadas como prisioneras simplemente por estar celebrando. Entonces, cuando advierte esta situación, decide tomar una acción y publica una solicitada en un diario en Londres que se llama The Observer, pidiéndole a las personas del mundo actuar para conseguir la excarcelación de estos prisioneros a los que llamó presos de conciencia. ¿Qué pasó? Ante este hecho, 1 millar de lectores respondieron a su llamada a la acción y lograron su liberación. Gracias a esta acción de muchas personas anónimas que se unieron para defender a estas víctimas, se logró efectivamente un cambio. Y esto es como el hito fundacional de Amnistía Internacional, y es algo que hoy se continúa haciendo tanto ante situaciones que llamamos como acciones urgentes, ante la vulneración o la privación de libertad de manera arbitraria de una persona, o bueno, en otra acción que se hace todos los 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es una campaña que se llama Escribe por los Derechos, en donde buscamos que todos puedan entender que no hace falta hacer grandes acciones, sino que si nos juntamos entre todos, efectivamente podemos lograr un cambio, poner un tema en agenda, lograr que se visibilice una problemática y entre todos reclamar y demandar este cambio. Bueno, nos fuimos pasando, pero aquí el relato, igual la presentación, después se las vamos a estar compartiendo. Bueno, como les contaba, el foco está puesto en los jóvenes. Los jóvenes en América Latina representan el 43% de la población, y vemos que el tema del acceso a los derechos sexuales, la falta en realidad de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, tiene consecuencias severas después en el disfrute de otros derechos. Entre ellos encontramos que la tasa de fecundidad llega a 76 hijos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. A eso se le suma que en el año 2012 teníamos 60.690 niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres en América Latina. Bueno, gracias, sí. Las razones son múltiples, ¿sí? Esto nunca es unicausal, sino que viene de varios, o sea, es consecuencia de muchas causas. Entre ellas está la violencia sexual, la falta de acceso a la educación sexual integral, la demanda insatisfecha de anticoncepción y de anticoncepción oral de emergencia, así también como patrones culturales que promueven el rol de la mujer madre sobre otros roles. ¿Por qué planteamos la problemática del embarazo y la maternidad adolescente? Porque creemos que hay que hacer foco en esto desde los derechos humanos, especialmente cuando estos embarazos no son fruto de planificación o deseo. Nos damos cuenta que son consecuencia de una clara manifestación, en realidad, de la vulnerabilidad de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, y por eso hay que tratarlo como un tema prioritario. Bueno, aquí saco un minuto para que te puedan ver. Ahora Julia les va a contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Por favor, si nos quieren ir haciendo preguntas, vamos a estar respondiendo. Nos parecía muy importante hablar sobre efectivamente qué son los derechos sexuales y reproductivos, porque es una gama de derechos muy grande que a veces no se tienen tan en cuenta en todas sus variables. Entonces, para empezar, nos parece muy importante que se sepa que los derechos sexuales y reproductivos, de lo que forma parte es, por ejemplo, que nadie tome decisiones sobre tu salud, sobre tu sexualidad, sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu identidad. Esto implica que vos puedas vivir, por ejemplo, tu sexualidad de la forma más placentera posible y que puedas elegir, sobre todo, cómo cuidarte. Después también que vos puedas tomar, esto es muy importante, relacionado con la primera, decisiones que son informadas sobre tu propio cuerpo. Esto está totalmente relacionado con la educación sexual integral, que necesitamos para que estas decisiones la podamos tomar de la mejor forma posible y con nuestro mayor consentimiento.
También es importante, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, si vos querés tener hijos, que los tengas cuando vos quieras, como vos quieras, si no los querés tener, que no los tengas y puedas hacer esa decisión. Como también, más adelante decimos que decidir qué tipo de familia querrías formar, cuando sí querrías formar una familia que sea plena de tu decisión. También como que se respete tu orientación sexual y tu identidad de género, esto dentro de tu marco de derechos, no solo dentro de la familia, sino en instituciones, dentro del Estado. Y también, como muy importante, nos parece que es el derecho a vivir sin miedo a sufrir una violación o cualquier otra forma de violencia, como el embarazo no deseado, el aborto, la esterilización, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. Y al fin y al cabo que puedas ejercer tus derechos en condición de igualdad y no discriminación. Ya, básicamente. Sí, un poco la idea y en lo que queremos focalizar es que entiendan que los derechos sexuales y reproductivos, que muchas veces dentro del aula se asocia a lo que se ve ya sea en anatomía o desde un enfoque más biologicista, lo puedan ver como eso, como el ejercicio de derechos a elegir con quién salir, con quién casarse, si casarse o no casarse, si tener hijos, digo que todo lo puedan elegir, que tengan herramientas primero para estar informados y que puedan tomar decisiones a partir de eso sobre sus propios cuerpos de manera libre, sin presión, que la sexualidad se pueda vivir de manera placentera. Y para todo eso, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, van a ver que hay un montón de cosas que contribuyen a eso, o sea, la educación, la equidad de género, que cada uno pueda realizar su vida de manera, o sea, en lo profesional o en lo recreativo o en lo que guste, eligiendo y no estando condicionado por patrones socioculturales que te inhiben realizarte como persona. Ahora Desiree les va a contar un poco por qué lo trabajamos desde la educación en derechos humanos y qué se busca a través de eso. Hola, ¿cómo están? No, yo quería contar que la educación en derechos humanos es una herramienta que permite la actuación autónoma de los jóvenes y que específicamente Amnistía tiene el grupo de jóvenes que trabajamos los derechos sexuales y reproductivos. Pensamos que la educación es importante porque le permite a los jóvenes hablar abiertamente acerca de la sexualidad, mostrar un mayor respeto, un respeto a la diversidad sexuales entre los pares, nos permite tener una mayor información acerca de cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, conociendo cuáles son los métodos anticonceptivos, y que esto es muy importante para permitir trabajar sobre esas consecuencias como son los embarazos adolescentes. El objetivo sería disminuir estos embarazos que no son deseados y también prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El grupo de jóvenes está compuesto por jóvenes entre 14 y 29 años, que creemos que nuestro rol es importante para trabajar como agentes de cambio, para poder trabajar aquellas problemáticas de derechos, las problemáticas estas de derecho a través de la educación, que es, como ya dije, una herramienta que permite transformar la sociedad de aquellos problemas que vemos. Por ejemplo, nosotros trabajamos como replicadores a través de la implementación de talleres educativos, a través de acciones de activismo, difusión de información, utilizando los medios, las redes sociales, que sabemos que es una herramienta muy importante para difundir las ideas de los jóvenes. Bueno, como decíamos, la continuidad es pensar cómo dialogan los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, para empezar, no sé si todos ya están empapados de la Agenda 2030 y de qué es los objetivos de desarrollo sostenible. Contarles que, en principio, bueno, esta agenda es una continuidad de lo que conocimos en su momento como los
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también estuvieron fijados durante 15 años, entre el 2000 y el 2015. Esta agenda es superadora, es hasta 2030, como bien lo dice el título, pero es superadora primero porque, como señalamos acá en la placa, es universal, ¿no? O sea, busca que se comprometan todos los países de manera, o sea, en condiciones de igualdad, y no solo los países en desarrollo, que era lo que apuntaba en su momento la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además de eso, es una agenda que es indivisible, ¿sí? Que contempla que para que realmente podamos llegar a tener un desarrollo sostenible deben cumplirse cada uno de los 17 objetivos planteados, que además están desagregados en 169 metas, y es una agenda que contempla 3 pilares principalmente para este desarrollo, tanto el enfoque económico, el social y el medioambiental. Nosotros, como les contamos al principio, decidimos focalizar nuestra presentación en lo que se relaciona principalmente con la agenda de Amnistía Internacional en Argentina y en Latinoamérica, que es el tema de derechos sexuales y reproductivos y juventud. Esta temática se relaciona, como les decíamos, con los objetivos 3, que es el de salud y bienestar, el objetivo 4, que es el de educación y calidad, y el objetivo 5, que apunta a la igualdad de género. Ahí está. Bien, dentro de las metas hay metas que, como les decíamos, al ser esto una agenda y unos objetivos indivisibles entre sí, hay muchas metas que por supuesto dialogan. Entre ellas encontramos la meta 3.7, que está dentro del ámbito de la salud, y la meta 5.6, que está en el ámbito de la igualdad de género, que tienen por objeto garantizar para 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Sin embargo, ¿qué pasa? Para que realmente podamos acceder a estos derechos, debemos, primero, focalizarnos en cuáles son las barreras que hoy impiden que podamos ejercerlos de manera libre, y entre ellos, qué barreras nos encontramos. Solo como a modo de ejemplo, les podemos destacar que en muchos países hoy la anticoncepción oral de emergencia, también conocida como la pastilla del día después, o el aborto seguro no están disponibles, y esto afecta para que realmente podamos tener un acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos. Hoy el aborto es una de las principales causas de mortalidad materna, le dicen que hay una discusión ahí si llamarle materna o de la mujer, pero digo, es una de las principales causas de mortalidad de la mujer, porque hay muchas mujeres que tienen que recurrir al aborto clandestino por no tener acceso a la interrupción legal del embarazo. A esto se suma que en varios países también las personas menores de edad requieren el consentimiento de sus padres o tutores legales para solicitar servicios o insumos de salud sexual y reproductiva, prevención y atención de infecciones de transmisión sexual, como puede ser el VIH. Tenemos reiteradas consultas o demandas de jóvenes que se acercan a hospitales o a servicios de salud amigables para solicitar el acceso a métodos anticonceptivos, y les piden que tengan que ir con un adulto, cuando esto, principalmente en Argentina, no es un requisito, sino que a partir de los 13 un joven puede concurrir solo a un servicio de salud y recibir y acceder al método anticonceptivo que requiera. Y además se suma que este requerimiento no guarda relación con las normas que establecen la edad de consentimiento para iniciar las relaciones sexuales. Y es en este periodo, además, en donde los adolescentes y los jóvenes son más vulnerables a tener luego como consecuencia embarazos no deseados y contraer infecciones de transmisión sexual. Entonces nos parece que para lograr esta meta hay muchas, o sea, estos son solo ejemplos, pero hay muchas barreras que debemos tener en cuenta, cómo deconstruirlas, cómo en realidad ni siquiera es deconstruirlas, sino cómo evitar que se sigan vulnerando estos derechos que en la práctica, ¿no?
seguimos con la siguiente, se las va a presentar Julia. Bueno, dentro de la meta 4, que se trata de garantizar la educación inclusiva y equitativa y de calidad, tenemos un objetivo, la meta 4.5, que trata de eliminar las disparidades de género dentro de lo que es la educación y asegurar el acceso igualitario a esta. Esto trata de principalmente de revisar los planes, el presupuesto, los currículos, los libros de texto en sí del sector educación, para asegurar que estos no contienen ni estereotipos de género, no promueven la igualdad y la no discriminación y los derechos humanos. Es muy importante esto, ya que se encuentran muchas barreras dentro del material que se usa en las clases, mismo el bajado por los diferentes gobiernos, que perpetúan estereotipos de género, donde, por ejemplo, la mujer queda relegada a tareas de cuidado, queda relegada al ámbito doméstico, mientras que muestra al hombre como proveedor de la familia y el protagonista de los hechos históricos. Muy pocas veces nos encontramos dentro de los libros de historia que estudiamos en la primaria o en la secundaria con las figuras de las mujeres que participaron en nuestra historia en sí. También a esto se le suma la meta 4.7, que establece que haya indicadores que midan dentro de las escuelas el porcentaje de qué escuelas, disculpen, brindan educación sobre sexualidad y VIH. También nos parece que es muy importante hablar de la barrera, de que en muchos lugares no se garantiza la educación sexual integral de alta calidad y donde se incluya información sobre la salud sexual y reproductiva, los aspectos positivos de la sexualidad, el género, los derechos y principios de empoderamiento, y que promuevan realmente el pensamiento crítico en la gente joven, lo cual es muy importante, porque además que todo esto no esté presente genera un riesgo mayor, especialmente en niñas y adolescentes, de sufrir violencia de género y violencia sexual. La educación es una parte principal para que se cumpla también el resto de las metas, la de salud, para conocer primero nuestros derechos, conocer de qué van, todo el espectro que tienen, y por eso nos pareció muy importante demostrar las barreras que también encontramos dentro de esto. Bueno, ahora vamos a ir avanzando. No sé si hay preguntas hasta acá, siéntanse libres de consultar. Acá tenemos una, a ver, vamos a intentar abrir. Bueno, ahí vamos a ir abriendo. Tenemos un comentario, no era una pregunta, pero siéntanse libres, capaz que es difícil con esto de estar enfrente de una pantalla y uno va medio rápido porque no tenemos la posibilidad de tenerlos enfrente y dialogar. Entonces pueden ir haciendo preguntas en el curso, ya sea sobre las metas, sobre distintas barreras que observan en sus países. Tratamos de poder abordar barreras que se observan en toda Latinoamérica para incluir a todo el público presente hoy en este webinario, pero bueno, podríamos contarles, como en el caso de Argentina tiene una ley de educación sexual integral, que es la ley 26.150, que la verdad, tenemos un programa de educación sexual integral que es maravilloso. Tenemos unos lineamientos curriculares que establecen cómo debería ser incorporada la educación sexual en las currículas desde jardín de infantes, o sea, desde la educación inicial, cómo debería ser estos lineamientos así, incorporados en la educación primaria, o sea, acorde a cada edad hay un enfoque distinto, y cómo deben ser en la educación secundaria, que sí hay una materia específica, en las otras muchas veces se hace de manera transversal, pero es importante tener en cuenta que son distintas las formas que podemos irlo trabajando, desde de construir los roles de género desde el jardín de infante, con qué juguetes jugamos, cómo es nuestra recreación desde el inicio, hasta como decía Juli recién, cómo los manuales escolares abordan el rol de la mujer en la sociedad, el rol de la mujer a lo largo de la historia, cómo cuando vemos, no sé, representaciones de
de qué hace una mujer muchas veces aparecen ya sea en el ámbito doméstico o a cargo del cuidado de los hijos o como docente o el ejemplo típico del ejercicio de matemática donde va la mujer al supermercado y el hombre llega y ese tipo de, a eso vamos básicamente, es para que, lo importante es que esté, ¿cómo se dice? Como diseminado dentro de todas las diferentes materias, de todas las diferentes etapas dentro de la educación. Claro, es poder transversalizar el enfoque de género a lo largo de toda la currícula, poder visibilizar el rol de la mujer en condiciones de igualdad, porque eso también, como les va a contar ahora Desi, tiene efectos después en el desarrollo profesional, en las posibilidades de conseguir uno u otro trabajo o de estudiar una u otra carrera. Bueno, ahora vamos a pasar a la meta 5.5, que es sobre equidad de género. Sí, yo iba a hablar que la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos tiene severas consecuencias en la equidad de género. Repercute específicamente en el cumplimiento de la meta 5.5, que busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, que exista una real igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios, ya sea en la vida política, económica, pública. Ahí vamos a mostrar un gráfico de cuál es la realidad de América Latina. El gráfico refleja el 2014-2015, en el que la paridad de la presencia de mujeres en la vida política es una problemática que se presenta en América Latina. Si ven ahí, existe un contraste impresionante en el índice, en los porcentajes de mujeres que participan, por ejemplo, en los órganos legislativos, que es un porcentaje de un 29,9%. Si ven ahí, ni siquiera llegamos a un 30% y el objetivo sería en algún momento llegar, aunque sea, el 50%. Por eso es una problemática que hay que trabajar, la equidad de género. Después, otro de los objetivos de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la meta 5.2, que tiene por objeto eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en los ámbitos públicos y privados, incluido la problemática de la trata y la explotación sexual y otro tipo de explotación. Si ven ahí, el mapa refleja cuál es la tasa de femicidios en América Latina y el Caribe, que es una problemática real, que se ve reflejada, que existe una problemática a nivel regional, no es solamente aislada. Por eso es uno de los objetivos de acá al 2030, encontrar una solución y poder participar conjuntamente en cómo solucionar estos problemas que se reflejan, como ven en el mapa. Volvemos. Bueno, un poco el objetivo de la presentación es contarles distintos enfoques en los cuales vemos que la problemática de la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos tienen consecuencias en el ejercicio de derechos en general, digo, en el ejercicio del derecho a trabajar, en el ejercicio del derecho a estudiar, en el ejercicio de tomar decisiones sobre nuestros proyectos o nuestros planes de vida. ¿Y por qué les mostramos estadísticas? Porque creemos que cuando queremos generar una propuesta que tenga un impacto, que busque un cambio, es importante primero identificar cuál es el problema que queremos abordar a través de un análisis de la situación, poder contemplar cómo este problema está afectando a la sociedad, poder buscar estadísticas que representen la problemática y que nos permitan generar la propuesta que queramos generar de manera informada, estratégica y demás. Entonces, les hicimos como un pequeño cuadro en donde se representa cómo tenemos que
sí, cómo tenemos que pensar una estrategia para generar un cambio a largo plazo. Guarden en un segundo, ¿sí? Ahí cambiamos el tiempo. Bueno, como les decíamos, esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si quiero buscar generar un cambio? Es identificar cuál es el problema que quiero abordar y buscar sus causas subyacentes y sus consecuencias. Entonces, como primer paso, la pregunta es, ¿qué cambio queremos ver? Este cambio puede ser grande, digo, no tienen que pensar el cambio que puedo hacer el día de mañana, sino buscar una meta a largo plazo que quieran lograr. Después es identificar qué necesita suceder para alcanzar esta meta. Entonces, me puedo preguntar, bueno, ¿qué resultados intermedios debería lograr para yo poder realmente generar ese cambio al que estoy apuntando? Y además de eso, es hacer una lista de las actividades que necesitamos para poder influenciar este cambio. Esto capaz así en abstracto resulta un poco difícil, pero un poco es en la forma que trabajamos nosotros acá, ¿no? O sea, nuestra meta podría ser lograr que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos, puedan ejercer sus derechos libremente, puedan reclamar ante la vulneración de estos derechos y también ayudar ante la vulneración de derechos de otras personas. Y que también tengan, por ejemplo, espacios para ser tenidos en cuenta a la hora de la planificación de las políticas públicas. Es importante también como promover la participación de los jóvenes en el diseño de las políticas públicas, porque son población a la que la política está dirigida y muchas veces no son tenidos en cuenta en su estrategia, en su planificación, no son escuchados, cómo viven ellos la vulneración de estos derechos y qué es lo que están necesitando para que esto sea revertido o modificado. Entonces, bueno, si tuviéramos que pensar así, en una escala tan grande de estos objetivos que queremos lograr, bueno, podemos pensar qué tipo de actividades, por ejemplo, se hacen. Bueno, tenemos talleres de formación con metodologías participativas, en donde buscamos que construir entre todos el conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, poder informarnos sobre cuáles son estos derechos y cómo los podemos ejercer, y además qué hacer si estos derechos son violados o vulnerados. También organizamos como acciones de activismo en las cuales logramos que otras personas que no están cercanas al tema se sensibilicen, conozcan nuevas herramientas, y contribuye de alguna manera a poner el tema en agenda. Y por otro lado, si pensásemos cómo podemos ayudar para que, por ejemplo, los jóvenes sean tenidos en cuenta en políticas públicas, bueno, se buscan, por un lado, espacios de diálogo con autoridades, pero también los jóvenes como agentes de cambio que toman, digamos, el protagonismo de esta situación, aprenden, por ejemplo, destrezas para después poder ir y demandar este cambio a los decisores políticos. Entonces, son como distintas acciones que yo puedo ir haciendo, pequeñas acciones, que puedo pensar esto, talleres, puedo pensar en una ciberacción, puedo pensar en distintas líneas que me permitan llegar a resultados intermedios que van a contribuir a mi cambio a largo plazo. ¿Hay alguna pregunta? Hola, soy Luisa de Tucumán. Luisa, ¿nos querés preguntar algo? Sí, esperamos una. Parece que yo entiendo al principio. No, desde esa no hay. Muy bien, ya mucho. Bueno, esperamos unos segundos y si no, continuamos. Nuestra idea es como mostrarles... Tengo una pregunta. A ver. Una pregunta, bueno. Esperamos. La pregunta. Ahora cliqué la pregunta. ¿Cómo lograr la efectiva implementación de la DSI? Bueno, si por ejemplo, esa es una meta que por supuesto está también en nuestra agenda de trabajo. Como decía, tenemos una ley maravillosa. Muchas veces Argentina, por ejemplo, se caracteriza por tener leyes de vanguardia en cuanto al ejercicio de derechos
humanos en general y derechos sexuales y reproductivos en particular. Sin embargo, hoy la ESI no se implementa en muchísimas escuelas. Bueno, primero, por eso hacíamos como al principio un análisis de cuáles son las barreras que nos encontramos. Digo, en la práctica tendríamos que pensar si, por ejemplo, es un tema de si la capacitación, que es muy buena, la que se impartió las que se impartió y se imparte desde el Ministerio de Educación, llega a todas las escuelas, en todo el país, digo, si todos los docentes están capacitados para trabajar esta temática en clase, se puede hacer un trabajo con los sindicatos, se puede hacer un trabajo con directivos, es importante también que los centros de estudiantes estén empoderados. Y así mismo el reclamo de los jóvenes de enterarse que, bueno, existe esta ley, que sí, cuáles son los detalles dentro de ella y que se reclame desde el punto de, claro, los jóvenes, por eso es importante que estemos informados y que estemos con ciertas herramientas para poder incidir en eso. Sería importante que haya una encuesta nacional sobre la implementación de la ESI en donde realmente conozcamos cuál es el conocimiento que llega a los jóvenes en las aulas, ¿no? O sea, muchas veces lo que se trabaja, como decíamos antes, es o el aparato reproductor o los métodos anticonceptivos para ya sea planificación familiar o para el cuidado y evitar infecciones de transmisión sexual. Y desde un punto muy heteronormativo también, no se trata, si se da el tema de cómo cuidarse dentro de una relación sexual, generalmente se da desde una pareja heterosexual, lo cual es discriminación dentro de, claro, de discriminación dentro del aula, digamos. Entonces eso es pensar en los distintos sujetos que conforman tanto la comunidad educativa como de la sociedad en general. Digo, también es importante que esto sea una demanda colectiva de la sociedad en su conjunto. Y esto es pensar en las distintas barreras que encontramos y también en los distintos actores que de alguna manera pueden contribuir a el efectivo cumplimiento de esta normativa, por ejemplo, en el caso de Argentina. Entonces, bueno, esto se podría hacer una encuesta, se podría ver cómo se está trabajando desde qué materiales llegan a las aulas, porque también sabemos que en muchos lugares llegan materiales que son contrarios a los lineamientos curriculares que establecen en la educación sexual integral. Podríamos ver, cómo se trabaja esto desde la educación inicial. Hay muchas formas de incidir en esto, desde, no sé, incluso en el desarrollo de los juegos con los que juegan los niños desde la primera infancia, esto de que la niña se le dé la cocinita y al niño los ladrillos o los legos para construir, y qué es lo que se incentiva desde el comienzo. No sé si te estamos contestando, la verdad es que no hay una respuesta, porque es una problemática compleja y lo que se busca es esto, pensar en muchas líneas de acción que pueden colaborar a que efectivamente logremos este cambio que es que todos los niños, niñas y adolescentes puedan recibir, que es un derecho humano, que puedan recibir educación sexual integral en las escuelas y puedan tomar a partir de eso decisiones sobre su plan de vida. Y yo quería decir que por eso es tan importante empoderar a los jóvenes para que sepan que existen estos derechos, que son derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, que tenemos el derecho a exigir que se nos informe y que esa información sea integral, completa y amplia, y que es una problemática, como ya lo hicimos a lo largo de la presentación, que es regional, que hay que trabajar conjuntamente, que si bien puede ser que no sea una prioridad para los estados, pero debería serlo y que todos podemos incidir en que esta problemática de los derechos sexuales y reproductivos entre a la agenda de los estados de la región y que nosotros como ciudadanos podemos incidir en el día a día, hablando con nuestros pares, informándoles que existen estos derechos, que existen herramientas para difundir. Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que se llama midecisión.org, que existe material para poder difundir, para poder trabajar estos derechos. Una agenda de eventos, que es un muy buen material para empezar a trabajar entre nosotros y para poder difundir estos problemas.
Bueno, ahí estamos recibiendo varios comentarios que sí que es fundamental el empoderamiento de los jóvenes en este sentido y que seguramente es un cambio cultural que tenemos que construir entre todos y sí, la verdad es que es así. Esta es una de las grandes barreras, pues también dentro de los espacios en los diferentes países donde la educación sexual integral no sé cómo explicarlo de una forma, no se recibe de la mejor forma por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, eso genera barreras al momento de la implementación muy grandes. Entonces, sí, hay que hacer un cambio cultural grande. Para que haya otro comentario. Y poder trabajar un poco sobre todos los temas, ¿no? Muchas veces vemos que se empieza a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, pero no se toca el tema del aborto, claro. no se explica tanto en la formación de grado como en la formación universitaria y de posgrado, cuáles son las causales de interrupción legal del embarazo, cómo acceder a ese derecho, tampoco esos derechos después son respetados en la práctica, digo, encontramos barreras en los hospitales, encontramos barreras burocráticas, se judicializan causas que no se deben judicializar, o sea, tenemos muchos temas y muchos frentes distintos, por eso es importante poder pensar en un mapeo de esto, identificar bien el problema que queremos trabajar, cuáles son sus consecuencias, como les decíamos antes, y a partir de eso pensar, bueno, para los distintos resultados intermedios a los que tendría que llegar para poder incidir en este campo. Ahí estamos recibiendo. Buenas tardes desde México. ¿Cómo se puede trabajar en conjunto con los padres? En ocasiones son ellos quienes se oponen a que se brinde información sobre esto, principalmente se oponen al derecho que tienen a decidir sobre su cuerpo. Claro, es lo que decíamos recién sobre el cambio cultural que hay que generar. Y para trabajar con los padres, creo, por lo menos yo después, creo que es parte de la formación que hay que dar. No, por eso es un cambio cultural en sí. No sé cómo explicarlo de otra forma. Es importante que, además, por más que esté dirigido a los jóvenes, que también de cierta forma esté dirigido a toda la sociedad, mismo que los jóvenes lo reclamen dentro de sus ámbitos familiares, de sus ámbitos escolares, de sus ámbitos inclusive universitarios, hasta el cierto punto que los profesionales, los padres se quedan formando, los que no puedan llegar también a esta información. Claro, digo, una cosa importante que se podría hacer también para eso es trabajar con los medios de comunicación. Digo que muchas veces es la forma en que la información va a la sociedad en su conjunto, entonces también ver cómo se están trabajando estos temas en los medios, poder brindar herramientas, digo, hoy tenemos la suerte de tener un montón de medios que lo abordan muy bien, pero también tenemos un montón de problemas sobre, por ejemplo, recién Desi contaba los casos de femicidio, cómo se tratan los diversos casos de femicidio, muchas veces revictimizando a la víctima en vez de analizar el problema en concreto, si se juzga cómo estaba vestida o qué estaba haciendo, como si eso, por ejemplo, pudiese tener alguna correlación con el hecho en sí. Entonces tenemos como un montón de enfoques desde los cuales se podría trabajar para llegar a los padres, pero esto también es importante, la juventud empoderada y con herramientas para que esto sea una demanda y que esto sea un tema que se hable en las casas, que se hable en los medios, que se hable en la agenda política. Es decir, algo. Sí, y algo más que hay que saber es sobre que los jóvenes, los adolescentes, capaz entre 13 y 14 años, depende lamentablemente del país, uno puede ir a los hospitales, a las salas de salud y preguntar las cuestiones que tenemos respecto a nuestro propio cuerpo, que sepamos que es nuestro derecho a decidir, que lamentablemente hay gente adulta que puede ser que establezca barreras, limitaciones para que nosotros podamos acceder a información, pero también existe esa posibilidad de tratar de llegar a estas personas que tienen el conocimiento, que puede ser que no sepan que en realidad debería estar disponible a todos, sino que es una decisión de ellos, de que nosotros sepamos cómo decidir sobre nuestro propio cuerpo, qué métodos anticonceptivos utilizar. También hay que llegar a esas personas que tienen el conocimiento profesional que debería estar disponible para todos. Hablamos de plataformas, de herramientas de información que tiene que estar disponible para todos, que es un derecho.
Sí, tenemos otra pregunta de que en nuestra experiencia casi siempre son las mujeres jóvenes las que se interesan por estos temas, pero los hombres están ausentes. ¿Cómo hacemos para sumarlos por un verdadero interés? Desde mi punto de vista, forma parte también del tabú, de que todas estas cuestiones de derechos sexuales y reproductivos no afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Una gran forma de hacer que se interesen más por esto es desde ya desconstruir desconstruir todas estas ideas que se tiene del hombre y la mujer, desconstrucción de roles, que es lo que venimos hablando con la educación, como también de demostrarles cuáles son sus derechos, de dónde salen, cómo los pueden reclamar. Eso te genera un interés muy grande que hace que quieras poder hacerlo. Para mí es una gran forma. Sí, la verdad, contarte que capaz nosotros en nuestra práctica también decíamos cómo esto va a ser algo que llegue de manera equitativa o igual a varones y mujeres, y si íbamos a lograr captar el mismo interés, pero creo que lo importante es cómo a todos les sirve la herramienta de poder tomar decisiones sobre su cuerpo. La verdad es que el interés nace solo, la participación, por lo menos en las actividades que hacemos, que es voluntaria, termina siendo bastante representativa de maneras iguales, y capaz es un poco esto, ¿no? Señalar que trabajar sobre temas de salud sexual y reproductiva es poder ver también a la sexualidad como algo placentero, es poder sacar el tabú sobre la masturbación masculina y femenina, o sea, es poder hablarlo desde otro enfoque, y es una forma de cuidarnos y elegir qué queremos hacer con nuestro cuerpo y con nuestras vidas. Entonces nos está hablando a los dos por igual. Sí, también es importante hacerles saber a los hombres que también tienen el espacio para poder hablar de esas cuestiones, esas cargas que se le ponen al hombre por ser hombre y que en realidad son estereotipos de género, y que se los enseña y se los reproduce desde niños, desde bebés, y que nosotros también sin darnos cuenta lo seguimos reproduciendo, esas cargas a la masculinidad, que también es un tema que se tiene que trabajar, que los derechos sexuales y reproductivos no solamente son la reproducción, que la reproducción es una opción que se puede decidir, que está la identidad de género, que por eso también se trabaja en lo que no hablamos solamente de hombres y mujeres. Claro. Eso, es tratar de de género, de intersexualidad, de respeto a la diversidad sexual, no caer en lo binario, claro, en estas cuestiones, porque eso también discrimina y deja fuera a mucha gente. Claro, también con el tema de incluir a los hombres dentro de esta desconstrucción de lo que es el género y de la masculinidad es muy importante por la relación que eso tiene con la violencia de género en sí, la violencia sexual. Entonces, sí, eso. Bueno, espero que algo. Creo que no aparecieron unas preguntas. Bueno, solo buscamos algunas ideas que nos parecieron inspiradoras, no son ideas nuestras, son ideas de distintos sectores que están trabajando en temáticas relacionadas, y nos parecía bueno compartirlo como a modo de ejemplo. A ver, bueno, no, tenemos como acá distintos ejemplos. Por un lado, Graves y Agudas, que es un programa de radio en donde se tratan distintas temáticas muy variadas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos en general, con el rol de los jóvenes en ese proceso. Se trabaja sobre de qué hablamos cuando hablamos del sistema patriarcal, cuál es el rol del feminismo, qué significa en realidad el feminismo. Bueno, sí, es como una cantidad, se habla de masturbación, se habla de derechos de la mujer, se habla de muchas temáticas interesantes. Nos pareció un ejemplo bueno como un programa de radio que se centra en estas temáticas y que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos o cómo desarrollar una mirada crítica sobre estos temas puede ser un buen insumo. Por otro lado tenemos la aplicación Donde, que es una aplicación desarrollada
por Fundación Huésped junto al colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es un colectivo que está conformado por distintas organizaciones, entre ellas Amnistía, Rajab, CUSA, Rednac, FEIM, Hora de Obrar. Bueno, somos un grupo de jóvenes que están trabajando para la promoción y la incidencia en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esta aplicación, por ejemplo, nos permite geolocalizar el acceso a distintos servicios de salud sexual y reproductiva, como dónde se pueden encontrar condones o dónde me puedo acceder a una prueba de VIH, en qué lugares puedo acceder, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo, en qué otros lugares puedo acceder ya sea a la pastilla oral de emergencia, que es también conocida como la pastilla del día después, o a dónde hay servicios de salud sexual y reproductiva donde me pueda ir a informar. Es muy importante que entendamos que tenemos un derecho a la información para poder tomar estas decisiones. Después tenemos, bueno, Chocha, que es una revista también súper interesante cómo trabajan las temáticas. Es una revista hecha por jóvenes que tiene muy buen contenido sobre distintas temáticas relacionadas con el ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad y sin discriminación. O algo muy creativo como Articiclo. ¿Querés contar? Sí, Articiclo es un grupo de artistas, si no me equivoco, que montaron en un estilo de bicicleta triciclo un proyector. Entonces, por ejemplo, van a las marchas de diferentes cosas, como lo puede ser Ni Una Menos, con obras de arte que proyectan en los edificios de alrededor de eso, y es una buena forma, una forma creativa de hablar del acceso a diferentes cosas, a diferentes derechos, las problemáticas, de hacer visible algo que quizás para muchas personas no lo es, y de hacerlo desde un punto de vista más artístico, diferente, que quizás uno muy, quizás académico o profesional, que no siempre llega a todo el mundo. Sí, elegimos como algunos ejemplos así bastante diversos, un poco para pensar que se puede incidir desde distintos lugares, desde el desarrollo tecnológico, desde la creación de programas, ya sea de radio o de revistas que busquen sensibilizar o que busquen trabajar esto desde los medios con otro enfoque y con otra mirada, a través del arte. Digo, hay como muchas formas de trabajar esta problemática y de tener un impacto en estos temas, que muchas veces queda como medio relegada, sí. Y nos parecía como interesante mostrar distintas formas de incidir. Que enfocan a diferentes personas también, a diferentes públicos. Sí, claro, básicamente eso. Tenemos acá una pregunta más que nos cuenta que en nuestra experiencia casi siempre son las mujeres jóvenes las que... No, Muchas gracias por la charla. De nada. Gracias por la charla. Creo que no tenemos... A ver, ¿ahí hay otra? Sí. Va a despertar la mente de las personas desde ya siendo menores para empezar a preguntar, descubrir y aprender sobre ellos mismos. Conciencia... Impondrán estos temas de conversación de forma cotidiana. Imponidas en la casa, juntadas. Esto reduciría la causa de embarazos no deseados, muertes por abortos, clandestinos, y también ayudará a la igualdad de género, porque edad temprana, claro. Bueno, esto un poco creo que es un comentario también sobre lo que veníamos hablando de cómo trabajarlo en las casas o con los padres y de qué manera hacer llegar esto a la sociedad en su conjunto, ¿no? Que genera la concientización de estos temas, que termina en que alguien se reclamen estos derechos. Hola, buenos días. Sí, como dicen, es demasiado importante poner peso, en el caso de Argentina, que ya posee una ley, sobre el cumplimiento de la temática de educación sexual integral desde los comienzos tempranos en las escuelas. Sí, la verdad es que esto, ¿no? Nosotros tenemos como unos lineamientos curriculares maravillosos y material elaborado por el programa de educación sexual integral que es brillante, la verdad. Pero, sin embargo, esto muchas veces no llega a las aulas, no llega a los jóvenes, entonces es ver qué está pasando en ese interín para que
para que todo esto no se cumpla o no llegue a los jóvenes que son los que tienen derecho a acceder a esta información y a este conocimiento. ¿Tenemos alguno más? Bueno, creemos que estamos. Bueno, contarles que nos focalizamos en esto, que Amnistía viene trabajando en esta temática a nivel regional. Venimos llevando adelante un proyecto que en forma conjunta con México, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y bueno, y Argentina. Esto es algo que estamos trabajando a nivel regional porque es una prioridad el tema por la cantidad de embarazos adolescentes no planificados, por el número que vimos, el elevado número de niñas madres que no tienen la opción de elegir sobre sus planes de vida. Entonces, estamos focalizándonos en esto y Amnistía va a entregar un capital semilla para incentivar a los proyectos que se relacionen justamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 5, que de alguna manera tengan impacto en el ejercicio o en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Después les vamos a mandar un flyer con más información. Bueno, les agradecemos por haber participado, por haber escuchado. Sí, por haber conectado. Por mostrar interés. Claro, sí. Y esperamos que esto haya generado nuevos interrogantes o despierte nuevas inquietudes. Muchas gracias, bueno, un placer, gracias por los mensajes. Para nosotras es realmente un placer. Bueno, gracias. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿Qué decís? A ver, espera.